3. Hola, mi nombre es Teresa Jesús Castrejón Díaz y voy a presentar optimización clásica en la materia de investigación de operaciones, unidad 3, programación no lineal. Programación no lineal es el proceso de resolución de un sistema de igualdades y restricciones sujetas a un conjunto de restricciones sobre un conjunto de variables reales desconocidas, como una función objetivo a maximizar cuando alguna de las restricciones o la función objetivo no son reales. Una suposición importante de programación lineal es que todas sus funciones, función objetivo y función de restricción, son lineales, aunque en esencia esta suposición se cumple para muchos problemas prácticos, con frecuencia no es así. Optimización clásica. La teoría de optimización clásica o programación matemática está constituida por un conjunto de resultados y métodos analíticos numéricos enfocados a encontrar e identificar al mejor candidato entre una colección de alternativas, sin tener que enumerar y evaluar explícitamente todas esas alternativas. Un programa de optimización es en general un problema de decisión. Con el fin de ilustrar de forma adecuada la estructura y composición de un problema de optimización, introduciremos a continuación a un sencillo ejemplo. Construcción de una caja con volumen máximo. Supongamos que queremos determinar las dimensiones de una caja rectangular, de forma que contenga el mayor volumen posible, pero utilizando para ello una cantidad fija de material. El problema en forma abstracta se podría plantear en los siguientes términos. Maximizar volumen de caja sujeto a área lateral fija. Con el fin de resolver este problema habrá que modelizarlo matemáticamente, es decir, tendremos que expresarlo en términos matemáticos. El primer paso para modelizar un problema de optimización es identificar y definir las variables que están implicadas en dicho problema. En este caso, y puesto que estamos tratando de determinar el tamaño de una caja rectangular, la opción más clara es considerar como variables sus tres dimensiones rectangulares usuales, ancho, largo y alto, y que representaremos con x, y y z. Con esas variables, la función para la que tenemos que encontrar el mejor valor será el volumen de la caja, que podremos expresar como b x, y, z igual a x, y, z. Fundamentos de optimización. En este ejemplo se distinguen tres elementos fundamentales: las variables del problema, una función de esas variables y un conjunto de relaciones que deben cumplir las variables del problema. Estos elementos se repetirán en todos los problemas de optimización y se definen formalmente a continuación. Variables de decisión. El primer elemento clave es la formulación de problemas de optimización en la selección de las variables independientes, ya sea adecuadas para caracterizar los posibles diseños, candidatos y las condiciones de funcionamiento del sistema. Como variables independientes se suele elegir aquellas que tienen un impacto significativo sobre la función objetivo. Representaremos las variables independientes. Se representarán mediante vectores columnas de Rn, x igual a x1 hasta xn, o vectores fila xt igual a de x1 hasta xn. Aunque para los casos n igual a 1, 2 y 3 se emplearán las notaciones usuales de x, xy y xy, z respectivamente. Restricciones.
Una vez determinadas las variables independientes, el siguiente paso es establecer, mediante ecuaciones o inecuaciones, las relaciones existentes entre las variables de decisión. Estas relaciones son debidas, entre otras razones, a limitaciones en el sistema, o leyes naturales, o a limitaciones tecnológicas, y son las llamadas restricciones del sistema. Podemos distinguir dos tipos de restricciones. La restricción de igualdad son ecuaciones entre las variables de la forma x, hx igual a hx1 hasta xn igual a 0, donde g a cada elemento de Rn significa que R es una función real de variables reales definida sobre un conjunto A de números reales. Restricción de desigualdad son inecuaciones entre las variables de forma gx igual a gx1 hasta xn menor que 0, donde a, c, cada elemento de Rn significa que es una función real de variables reales definida sobre un conjunto de A de números reales. Una observación: solamente se han considerado restricciones de dos tipos: restricciones de igualdad de forma de hx1 hasta xn y restricciones de desigualdad de la forma de gx1 hasta xn menor o igual a 0, debido a que siempre es posible, mediante una simple transformación, expresar el problema en términos de esta clase de restricciones. La función objetivo. Finalmente, el último ingrediente de un problema de optimización es la función objetivo, también llamado índice de rendimiento o criterio de elección. Este es el elemento utilizado para decidir los valores adecuados de las variables de decisión que resuelven el problema de optimización. La función objetivo permite determinar los mejores valores para las variables de decisión. Independientemente del criterio seleccionado dentro del contexto de la optimización matemática, el adjetivo mejor siempre indica las valoraciones de las variables de decisión que producen el mínimo o máximo valor. Según el criterio utilizado de la función objetivo elegida, algunos de estos criterios pueden ser, por ejemplo, de tipo económico, coste total, beneficio; de tipo tecnológico, energía mínima, máxima, capacidad de carga, máxima tasa de producción; o de tipo temporal, tiempo de producción mínimo, entre otros. La opción más clara es considerar como variables de 3 dimensiones, rectangulares usuales, ancho, largo, alto, y que representamos como x, y y z. Con estas variables, la función que tenemos que encontrar es el mejor valor será el volumen de la caja, que puede expresarse como b x, y, z igual a x, y, z. A continuación, tenemos que tener en cuenta las limitaciones existentes sobre el material. Como este material se utiliza para construir las paredes de la caja, necesitamos considerar el área lateral de la misma, y así la caja tiene tapa, dicha área será A XYZ igual a 2 XY más YZ más ZX. Por último, teniendo en cuenta las dimensiones de la caja no pueden ser negativas, el problema puede expresarse matemáticamente como maximizar x y z sujeto a 2 XY más YZ más ZX igual a X, Y, Z igual a 0.
Puntos de inflexión. Se define un punto de inflexión como el punto en que la función pasa de ser convexa a cóncava o de cóncava a convexa. En la siguiente gráfica podemos ver que cuando x igual a 0, la gráfica pasa a ser convexa. En la siguiente gráfica podemos ver que cuando x igual a 0, la gráfica pasa de ser cóncava a ser convexa, por lo que podemos decir que el punto de inflexión está en x igual a 0, como lo vemos aquí. Todo el recorrido que hace y el punto de inflexión es 0. Una característica de los puntos de inflexión es que son los puntos donde la función derivada tiene máximos y mínimos. Si nos fijamos, cuando nos acercamos a un punto de inflexión, la función cada vez crece más o decrece menos, pero al sobrepasar el punto de inflexión, la función empieza a crecer menos. Esto significa que justamente donde haya un punto de inflexión, la derivada tendrá un máximo o un mínimo constantemente. Encontraremos los puntos de inflexión buscando ceros de la segunda derivada. Vamos a ilustrar el proceso con un ejemplo para dar una mejor explicación simple y clara. Consideremos la función f de x igual a x3 menos 3x. Es la función representada en la gráfica anterior. Ya sabemos calcular los máximos y los mínimos de la función f de x usando la primera derivada. La expresión de esta es 3x al cuadrado menos 3. Y justamente encontramos máximos y mínimos respectivamente en x igual a menos 14 y x igual a 1. Si representamos gráficamente la derivada que da, observamos que justamente donde la derivada tiene un mínimo es donde la función tiene el punto de inflexión, que es en el 3. Para saber qué punto vamos a derivar de la función derivada e igualarla a 0, f derivada de x igual a 6x, 3 por 2, 6, igual a 0. Y la siguiente derivada x igual 6 por 1, 6, sería x igual a 6, igual a 0. Y por tanto la función original es x igual a 0. Tiene un punto de inflexión que es aquí, como lo vemos aquí. Máximos y mínimos. Los máximos y mínimos de una función son los valores más grandes o más pequeños de esta, ya sea en una región o en todo dominio. Los máximos y mínimos de una función f son los valores más grandes, máximos o más pequeños mínimos que toma la función, ya sea una región extremo relativo o en todo su dominio extremos absolutos. Y así es como vimos que se trata la optimización clásica. Como aquí, el máximo sería arriba y el mínimo está abajo, como lo vemos aquí en la imagen. Y es todo. Espero se haya entendido de la mejor forma. Y
pues nada, gracias por su atención.